Hola, bienvenidos a esta tercera parte de la introducción a After Effects. Tercera y última parte, después continuaremos con cosas más específicas, pero he decidido llamar a este grupo de 3 videos como una introducción en la que vemos algunos de los conceptos básicos del programa, que nos ayudará a comenzar a utilizarlo y a seguir aprendiendo. Vamos a hacer un repaso de los objetos nativos ahora. Ya conocemos el objeto sólido. Vamos a crear un objeto sólido que se genera como una capa. Tenemos el objeto texto también. Y ahora vamos a probar con el objeto de forma. El objeto de forma, si nosotros creamos, se genera una capa de forma en la que no hay ningún contenido. Si nosotros abrimos los parámetros con esta flecha de acá, vamos a ver que tenemos este botón para sumar contenidos, por ejemplo, un rectángulo. Al sumar el rectángulo, se nos agrega este conjunto de parámetros bajo el grupo recorrido de rectángulo 1, en la que tengo 3 parámetros. Uno es el tamaño, otro es la posición, que no es lo mismo que la posición de la capa, que está dentro del parámetro transformar, esto ya lo vamos a ver más adelante, y la redondez de los bordes del rectángulo. Pero no vemos nada porque este es solamente el recorrido, el path del rectángulo. Nosotros ahora necesitamos agregar el relleno del rectángulo, que es otro grupo de parámetros, en la cual tenemos 4 parámetros, de los cuales uno es el color, y el otro es la opacidad, que también es distinto a la opacidad de la capa. Entonces nosotros podemos acceder a estos, agregar estas formas dentro de la capa, de esta forma. Nosotros también podemos seguir agregando más, por ejemplo, también podemos duplicar, agarramos el grupo del recorrido, hacemos control D y duplicamos. Podemos duplicar esto. Pero el color sigue manteniéndose igual porque este grupo de parámetros que se llama fill1, que significa relleno, está afectando a estos dos grupos de parámetros, que son, en este caso, estos dos recorridos, que son independientes entre sí. Podemos hacer que uno tenga una forma distinta. Si nosotros mantenemos la capa seleccionada y dibujamos alguna forma, por ejemplo desde este menú, esta forma se va a agregar a la capa seleccionada de la misma forma en la que hemos duplicado el primer rectángulo. ¿Ven? El relleno de esta capa, podemos acceder al color del relleno desde acá o también desde este lugar. Pero este relleno va a afectar a todos los recorridos que están dentro de la capa. Si nosotros, en cambio, deseleccionamos la capa, no tenemos ninguna capa seleccionada y dibujamos otra forma, esta forma se va a crear dentro de una capa nueva. ¿Ven? Esta capa nueva tiene otro parámetro de relleno que lo vamos a poder modificar ahora. Y tenemos de esta forma dos capas. El objeto capa de forma es bastante complejo y se pueden hacer muchísimas cosas sumando todo este tipo de parámetros. Vamos a verlo más específicamente más adelante. Vamos a seguir con otro tipo de objeto, por ejemplo, lo que es la capa de ajuste. Esto se llama Adjustment Layer, capa de ajuste. Podemos acceder acá. Acuérdense que también pueden ir del panel del menú capa de ajuste. El acceso también es, creo que es Alt, Control Y. La capa de ajuste, para que entiendan rápidamente, no es más que un sólido con este icono presionado. Este icono se llama capa de ajuste. Entonces, cuando nosotros presionamos acá, cualquier sólido se vuelve una capa de ajuste. Cualquier sólido, cualquier imagen. Si nosotros desactivamos, van a ver que básicamente es un sólido que por defecto se creó blanco.
Entonces, de la misma forma, nosotros, la capa de ajuste también se guarda en la carpeta sólido. Nada más que cambia el nombre, pero básicamente es un sólido. Nosotros lo podemos borrar, utilizar, por ejemplo, reutilizar un sólido que ya estaba creado y apretamos el icono de capa de ajuste. Y ya funciona como una capa de ajuste este sólido en este lugar dentro de esta composición main. Es una capa que ahora es una capa de ajuste. Vamos a poner acá ajuste para que... Y podemos también modificar el color para que no nos confundamos y sepamos que esta es la capa de ajuste. La capa de ajuste lo que hace es agrupar o contener toda la cantidad de efectos que nosotros queramos ponerle a los objetos. Los objetos nosotros les podemos poner efectos. Por ejemplo, voy a seleccionar el círculo y dentro de efectos tenemos un montón de tipos de efectos. Vamos a ir a lo más básico, que es un efecto de relleno. Fill significa relleno, y los efectos lo podemos tirar sobre el objeto en el visor o sobre la capa, o también podemos, si la tenemos seleccionada la capa, podemos hacerle doble clic al efecto y el efecto se aplica. Los efectos aplicados van a aparecer en este panel que se llama controles de efecto, que si no lo tienen abierto van a encontrarlo acá en el menú Window o ventana, van a ver Effect Controls o controles de efectos, este panel. Y este panel nos va a mostrar los efectos que están cargados en las capas que seleccionamos. En este caso, en esta capa tenemos cargado el efecto relleno, en el cual nosotros podemos cambiar el color con el efecto relleno. Básicamente es eso. ¿Para qué sirve una capa de ajuste? Voy a borrar el efecto. La capa de ajuste sirve para contener efectos, por ejemplo, el efecto de relleno, lo vamos a poner en la capa de ajuste. ¿Y qué es lo que hace la capa de ajuste? Transmite el efecto a todas las capas que estén por debajo de ella. Como acá puse un relleno, todo lo que esté por debajo va a tener el color. Si yo muevo el sólido van a ver que todos los objetos van a tener el mismo color. Eso significa... Básicamente es todo lo que yo ponga acá dentro de la capa de ajuste va a ser aplicado a las capas de abajo. La capa de ajuste en sí no se ve y no se renderiza. Nosotros podemos poner otro tipo de efectos, por ejemplo, un tenir, en español creo que es tenir, tint en inglés, tint, vamos a poner la capa de ajuste. ¿Qué es lo que hace? Me va a agarrar todo lo que sea negro me lo va a dejar en la gama de negro y todo lo que sea blanco en la gama de blanco. Básicamente me está convirtiendo la imagen en blanco y negro. Entonces puedo, por ejemplo, modificar. Vamos a poner un color más oscuro y acá vamos a poner un color más claro como este. Entonces el efecto tint me aplica sobre todas las capas que estén por debajo. También puedo cambiar la cantidad del efecto. Acá está el efecto, no está actuando en un 0%, no está actuando directamente, y acá está actuando a un 100%. Cualquier efecto, cualquier combinación de efectos que yo ponga en este lugar, en la capa de ajuste, va a aplicarse a todas las capas inferiores. Vamos a ver otro tipo. Vamos a desactivar la capa de ajuste directamente apagando el icono del ojo. Y vamos a poner otro tipo de objeto que podría ser en este caso una imagen. Vamos a elegir alguna imagen. Por ejemplo, esta imagen. Vamos a arrastrar al panel de proyecto. Vamos a poner esta imagen de fondo. Vamos a ubicarla. Y vamos a aplicarle, vamos a desactivar esto y vamos a aplicarle una corrección básica de color, como por ejemplo con curvas. Equivale a las mismas curvas que tiene Photoshop. En este caso voy a tirar el efecto directamente sobre la imagen en el visor. Entonces yo de esta forma puedo hacer un retoque de color. Por ejemplo, supongamos que quiera un poco de contraste.
y quiero que la imagen sea un poco más cálida, vamos a hacer este retoque. No sé si pueden notar la diferencia. Acá desactivo el efecto y acá lo activo el efecto. Es una curvas, un sistema de curvas. Yo recomiendo siempre que necesiten hacer un retoque básico, como por ejemplo lograr que alguna imagen tenga mayor contraste, nunca usen el brillo y contraste básico del Photoshop, porque eso de alguna forma rompe todos los medios tonos de la imagen. Siempre se tiene que utilizar un sistema de curvas, es mucho más profesional y mucho más adecuado. En este caso, supongamos que ahora nosotros vamos a cargar otra imagen, supongamos cualquier imagen. Bueno, no importa que no va a combinar, pero vamos a hacerlo igual. Lo que podemos hacer con esto es achicar un poco la imagen. Voy a crear una máscara. Esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Rápidamente quiero que vean el concepto de la capa de ajuste. Por ahora vamos a hacer una máscara para mostrar solamente esta parte de la imagen. Y recuerdan que la imagen de abajo tenía las curvas. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es cortar estas curvas, la vamos a sacar de acá. Vamos a poner cortar. Vuelve la imagen original a como estaba antes. Y vamos a habilitar la capa de ajuste, vamos a deshabilitar. Bueno, acá pueden ver tranquilamente cómo este efecto está afectando a las dos capas, simplemente porque se encuentran debajo. Las dos capas se encuentran debajo de la capa de ajuste. Entonces las dos son afectadas por el efecto. Esto conviene a la hora de organizarse y de no repetir muchos efectos y de utilizar, al utilizar el mismo efecto y no tengo que estar modificando todos los parámetros de cada uno para repetirlos. Entonces es como que hace que el trabajo sea un poco más fácil. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, voy a pegar, selecciono el panel de efecto, voy a poner editar, pegar, las curvas que habíamos utilizado al principio y van a ver cómo ahora estas curvas afectan también a la otra imagen. Por ejemplo, ahora solamente quiero ponerle unas curvas a la imagen de esta edificación. Voy a deseleccionar esto. Voy a apagar la capa de ajuste. Voy a seleccionar la capa que quiero modificar. Voy a poner una curva sobre ella. Quiero que tenga menos contraste. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a oscurecer esto un poco. No, vamos a dejar ahí. También puedo voy a agregarle una tinta y vamos a hacer que el blanco sea algo más cercano a este color. Un poco más desaturado para que no sea totalmente blanco. Bueno, de esta forma he retocado esta imagen y ahora voy a aplicar la capa de ajuste. Esta curva que está acá seleccionada se va a aplicar sobre los dos objetos. Entonces, esto conviene también a la hora de unificar la composición. Cuando nosotros utilizamos muchas imágenes que supuestamente nosotros queremos que quede como que son parte de una misma escena. Supongamos que yo quiera recalcar que esta edificación es parte de este fondo. Que este fondo es parte de esta edificación. Entonces yo al aplicar un efectos que, que abarquen las dos capas, de alguna forma estoy unificando el estilo de color que tienen las dos y estoy de alguna forma integrando, vamos a bajar un poco, estoy de alguna forma integrando la imagen, porque estoy dando valores parecidos. Para esto sirven las capas de ajuste. Vamos a continuar con el resto de los objetos nativos de After. Por ejemplo, tenemos lo que son las luces y las cámaras. Esto únicamente vamos a necesitarlo cuando trabajemos en un entorno 3D, que vamos a verlo más adelante.
Ya vimos ahora vamos a ver el objeto nulo. Me estaba faltando el objeto nulo. El objeto nulo directamente es, simplemente vamos a crearlo desde acá, simplemente es un objeto que no se renderiza, no tiene un tamaño, no tiene cantidad de píxeles, es un objeto que simplemente son ejes, para que nosotros podamos ayudarnos de esta forma. Por ejemplo, si nosotros vemos la propiedad de un objeto nulo, simplemente las únicas propiedades que tienen son las de la capa, o sea, la de la capa misma. Por ejemplo, el punto de anclaje, la posición, la escala de rotación y la opacidad. Entonces, ¿para qué serviría? Bueno, sirve de alguna forma para agrupar capas, por ejemplo. Supongamos que si yo quiero cambiar la posición de este edificio y hago clic y muevo, estoy moviendo la capa de ajuste porque la capa de ajuste está por encima. ¿Ven? Acá pueden ver el efecto de la capa de ajuste. Lo que podemos hacer acá es bloquear la capa de ajuste con el candado para que no la podamos mover. Y ahora, al seleccionar y mover, estoy moviendo la edificación. Pero supongamos que yo quiera mover la edificación más el fondo, o también yo quiera, bueno, más que nada, quiera animar esto, la posición o la escala. Supongamos que yo quiero que parezca como me estoy acercando a esto, entonces hago un efecto, animo la escala del objeto, pero también necesito que el otro objeto también se escale. Entonces, en vez de animar por separado los dos, directamente lo que yo puedo hacer es vincular las dos capas. Esto también lo vamos a ver más adelante, más en detalle. Las dos capas de la imagen las podemos vincular de esta forma. Con esta columna que dice padres y vínculos, vamos a elegir acá el objeto nulo. Entonces, de esta forma, estas dos capas van a seguir al objeto nulo. Entonces, si yo selecciono el objeto nulo y lo muevo, voy a mover en conjunto las dos capas. O sea que se transfieren los parámetros de transformación, se transfieren a las capas que están vinculadas, que en este caso son las dos imágenes de fondo. Entonces, yo puedo también agrandar o achicar la escala del objeto nulo, y las dos capas van a escalarse al mismo tiempo. La ventaja de esto es que nosotros todos estos parámetros de animación lo vamos a poner sobre una sola capa, no sobre todas las capas que estén vinculadas al objeto nulo. Veamos qué otros objetos más podemos encontrar. Acá tenemos Content Where Fill Layer. Esto sería es el equivalente en el Photoshop, es una herramienta nueva a cuando yo quiero corregir una imagen o rellenarla con un relleno clonado de otra parte de la escena. Supongamos que tenga una playa en la que figura una reposera y la quiero borrar a la reposera, y en el lugar donde estaba la reposera reemplazo por más arena, en este caso clono secciones de la playa para reemplazar con la reposera. Bueno, esto hace exactamente lo mismo, nada más que genera una secuencia de imágenes para que me pueda servir en video. Esto vamos a ver un ejemplo, vamos a hacer algún tutorial sobre esto más adelante. Este es un archivo de Photoshop, nosotros seleccionamos y nos va a dar a elegir abrir un archivo de Photoshop, que su extensión nativa es PSD, y nos va a preguntar si queremos abrir las capas por separado o todo junto, básicamente. Y esto es y el último es un archivo de Maxon Cinema. Maxon Cinema 4D es un software de modelado y animación 3D que trabaja muy bien y de la mano con el After Effects. Esto podríamos hacer un ejemplo. Yo, por ejemplo, puedo, en vez de crearlos desde acá, directamente voy a importar un archivo de Cinema, como por ejemplo este. Lo voy a arrastrar al panel de proyecto y van a ver que el After Effects lo toma. Ya se importó el archivo, lo pueden ver acá, y este archivo lo pueden arrastrar. Vamos a crear una composición nueva para estar un poco más cómodos. Este archivo de Cinema lo pueden arrastrar directamente en la línea de tiempo y van a ver que me muestra, básicamente es un visor compartido
del archivo dentro del programa Cinema. Entonces nosotros podemos ver acá todo lo que nosotros podemos ir al otro programa, modificar esta escena y volver al After Effects, y como esto es un archivo externo vinculado con el original, vamos a ir viendo los cambios acá. Si esto estuviera animado también podríamos verlo al recorrer la línea de tiempo. Esto es un proyecto que hice hace mucho. Podemos hacer un ejemplo. Este es el render final del objeto. Estaba probando con un renderizador externo unos efectos. Bueno, esto es mucho más específico, así que lo vamos a dejar en algún otro tutorial. Bueno, llegamos hasta acá con esta tercera y última parte de esta introducción a After Effects. Espero que esto los haya inspirado a aprender y a seguir metiéndose cada vez más en este mundo tan apasionante como lo es el del motion graphics, y el de la animación y el del diseño. Nos vemos, esto no termina acá, nos vemos en próximos tutoriales que supongo que serán un poquito más específicos, y estaré atento a los pedidos o sugerencias de ustedes a la hora de decidir el nuevo material para hacer. Esto recién empieza, así que espero que sigan en contacto y que se suscriban si les interesa para no perderse de ningún tutorial nuevo. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos próximamente. Bye bye.